Bueno, se cortó el video mientras estaba explicando el ejemplo, entonces voy a continuar con la última parte del video anterior. Entonces les estaba explicando lo de cómo definir consultas parametrizables. Entonces, para esta parte, lo que voy a hacer es que me voy a ir al proyecto, el proyecto de curso mapeo objeto, como siempre, y voy a hacer este ejemplo usando uno de los DAOs. Entonces me voy a ir aquí a mx.wacm.curso.daos y aquí voy a seleccionar artículo DAO. Entonces en artículo DAO vamos a hacer esto un poco más grande, como pueden ver. Pues voy a definir un método que lo que va a hacer este método es, bueno, se va a llamar obten artículos por fecha mínima. Y lo que va a hacer este método es que va a recibir como argumento una fecha, que va a ser una fecha mínima. Y la idea es que este método, usando esta fecha mínima, busque todos los artículos que hay en el sistema cuya fecha sea mayor a esta fecha que me están pasando como un parámetro. Entonces, por ello mismo, este método voy a hacer que regrese una lista de objetos del tipo artículo. ¿Okay? Este es un date que hay que importar, entonces voy a darle Alt Enter. Entonces ahí está, javautil.list. Entonces ya tenemos ahí nuestro método bien definido. Bueno, creo que no me importa, déjenme le doy otra vez Alt Enter. Necesitamos este que es javautil.date, entonces ahí está. Y bueno, entonces ya que definí este método en el artículo DAO, que es la interfaz para los DAOs de tipo artículo, ahora voy a irme a artículo DAO imp. Aquí pues igual está marcando un error. ¿Sí? Y está marcando un error porque artículo DAO imp, pues al cambiar la interfaz, acuérdense que esta clase implementa artículo DAO, pues estoy obligado a implementar ese método en esta clase. Entonces voy a darle aquí Alt Enter, le voy a dar que implemente todos los métodos abstractos que hacen falta. Entonces ya agrego este método, si se fijan. Y bueno, aquí este código yo no lo necesito, lo voy a borrar. Y lo que voy a hacer aquí es pues voy a definir esta consulta que necesito, ¿no? Usando este parámetro. Entonces este va a ser un ejemplo de consulta parametrizada con parámetros por valor. O sea, son estos parámetros que les había comentado hace rato. Por posición. Son esos parámetros que les había comentado hace rato, el de por posición. Entonces, miren, la idea es básicamente la siguiente. Yo voy a hacer aquí una consulta, create query. Y este create query lo que va a hacer es, va a ser un select a from artículo. ¿Ok? Y aquí necesito la variable de identificación. Entonces acuérdense de que vimos la sesión pasada que esta consulta, tal cual como está, lo que haría es que se va a traer todos los artículos que están en la tabla artículo. ¿Sí? Bueno, en este caso se trae todas las entidades artículo. Yo no quiero eso, yo lo que quiero es buscar los que tengan una fecha mayor que este número, que este parámetro que me están pasando. Entonces acuérdense que artículo, la entidad artículo, y esto es algo que hemos visto ya varias veces en otras clases, pero esta clase artículo en nuestro proyecto está mapeando a una tabla que se llama artículos en nuestro sistema, y esta tabla de artículos pues tiene estas columnas, ¿no? Título, contenido, y esta otra que es fecha de creación, fecha-creación. Entonces, pues en JPA nosotros mapeamos estas columnas, en particular esta columna de fecha-creación, las mapeamos con este nombre, ¿no? Con este fecha-creación. Entonces voy a utilizar ese parámetro para buscar todos los artículos mayores con esa fecha. Entonces por ello es que aquí voy a poner el keyword where, y aquí voy a poner a punto, voy a pedir que me dé la fecha de creación, y que esa fecha de creación sea mayor o igual que signo de interrogación 1. Este es un parámetro por posición. Entonces, para decirle a JPA que tiene que sustituir en este parámetro que está aquí, con este parámetro fecha mínima que me están pasando, lo que tengo que hacer es poner em.set. Bueno, aquí básicamente lo que tengo que hacer, esperen un tantito, es que esta consulta, me estaba adelantando un poco,
esta consulta que estoy definiendo aquí la voy a guardar en una variable que sea del tipo typedQuery, ¿ok? Sé que tengo que guardarla en una variable del tipo typedQuery porque si se fijan, yo en la forma en que definí la consulta le estoy diciendo que siempre quiero que me regrese entidades del tipo artículo, que esta es la variable de identificación de artículo. Entonces, como yo sé que me va a regresar objetos del tipo artículo, recuerden que vimos en la sesión pasada que cuando sabemos qué tipo de dato vamos a regresar en la consulta, pues usamos un typedQuery. Entonces aquí vamos a poner artículo.class y entonces este es un query del tipo typedQuery. Consulta va a ser igual a esto. Entonces va a ser un typedQuery que regresa objetos del tipo artículo. Entonces, una vez que ya tengo esta consulta guardada en esta que es un typedQuery, entonces voy a poner consulta.set parameter, y aquí en este set parameter lo que voy a poner es 1, fecha mínima, ¿ok? Ahora si se fijan, esto de set parameter 1, fecha mínima lo que quiere decir es que JPA al invocar esta consulta de JPQL, donde encuentra este parámetro de posición, que en este caso sabe JPQL que es un parámetro por posición porque tiene el prefijo de signo de interrogación. Entonces donde ve este signo de interrogación seguido de un numerito, pues ese sabe que es un parámetro por posición. Y entonces aquí le estoy diciendo que en ese parámetro que es el 1, este 1 de aquí, lo sustituya por el valor de fecha mínima. Ahora la diferencia que hay con lo que les comentaba hace rato de que uno va armando la consulta concatenando cadenas, que es una muy mala práctica, es que aquí cuando usamos estos parámetros, cuando usamos estas consultas parametrizadas, JPA valida que esa información efectivamente sea lo que yo le digo, en este caso una fecha mínima, en este caso un date, y también si fuera una cadena valida que esa cadena no tenga caracteres que puedan dar paso a un ataque de SQL injection, o en el caso de JPA, JPQL injection. Entonces es muy recomendable usar estas consultas parametrizadas porque nos evitan, nos protegen de ese tipo de ataques. Entonces esto fue un ejemplo de consulta parametrizada. Ya para obtener el resultado es lo mismo de siempre, hacer consulta.getResultList. Aquí estoy utilizando el método getResultList porque yo sé, por la forma en que está construido la consulta, que esta consulta me puede regresar más de un artículo que tenga una fecha mayor que la que me van a pasar. Por eso, como yo sé que me van a regresar unas listas, por eso es que invoco este método getResultList. Y este pues me va a regresar una lista de objetos del tipo artículo que voy a guardar en una variable que se va a llamar artículos. ¿Ok? Y pues aquí nada más voy a retornar esa variable de artículos. Ok, entonces fíjense que todas estas consultas que estoy haciendo aquí y toda esta definición de parámetros, esto realmente lo puedo hacer en una sola línea. O sea, lo que me refiero es que yo podría hacer nada más consulta.set parameter, luego poner 1, fecha mínima y luego poner .getResultList. Entonces si se fijan, esta línea de aquí y esta línea de aquí ya se resumieron en una sola línea. Esto de aquí, esta forma de invocar las consultas, bueno, no solamente esto no solamente es para JPA o para Java, esto es en general una característica que a veces se ofrece en ciertos métodos que se definen, y esto se llama chaining, encadenamiento. Y la idea es que un objeto, cuando ustedes invocan uno de sus métodos, se regresa a sí mismo. Entonces este set parameter hace todo lo que tiene que hacer y al final se regresa a sí mismo, al objeto typedQuery. Y como se regresa a sí mismo, puedo volver a invocar otro método del tipo, otro método de este objeto typedQuery. Entonces eso me permite usar este operador punto para ir de manera repetida invocando métodos del query, ¿no? Entonces esto podríamos también hacer un return con esto, ¿no? Así, usando una sola línea me podría ahorrarme estas dos líneas acá arriba.
Yo lo estoy poniendo así de esta manera tan desglosada para que quede muy claro cada pasito. Entonces por ello mismo lo voy a dejar como estaba. Nada más esta parte de aquí le voy a comentar. Entonces, pero es para que sepan que pueden usar esto de chaining en sus consultas de JPQL. Entonces ahí está el método de artículos. Si se fijan es algo muy simple esto de definir las consultas parametrizadas. Voy a definir otro método. Voy a hacer esta misma consulta la voy a hacer usando ahora parámetros pero por nombre. Esto fue parámetros por posición. Y esto nada más lo voy a hacer aquí. Prácticamente voy a copiar el código para que noten la diferencia. Entonces voy a copiar estas líneas de aquí. Casi todo va a ser igual, nada más van a variar algunas cositas. Entonces ahorita, para que no nos haga ruido, esta parte de aquí la voy a comentar, pero cuando hagamos la prueba la voy a descomentar y vamos a ver que también funciona. Entonces ya lo comenté. Entonces ahora voy a definir, esto va a ser un ejemplo de consulta parametrizada con parámetros por nombre. Entonces esto de consulta de parametrizada con nombres, la idea es muy simple. Es, en lugar de poner un signo de interrogación 1, ahora van a poner 2 puntos y un alias que quieran para el parámetro que van a poner en ese lugar. Entonces aquí voy a poner fecha. Este nombre yo lo elegí de manera arbitraria, pude haber elegido cualquier nombre. Y JPQL sabe que esto es un parámetro porque tiene este prefijo 2 puntos. Entonces, si se fijan, los parámetros por posición tienen el prefijo signo de interrogación y los parámetros por nombre tienen el prefijo 2 puntos. Entonces, una vez que ya tiene ese parámetro de fecha, lo que va a ocurrir es que pues podemos ya pasarle ese parámetro a la consulta. Se lo podemos pasar simplemente poniendo setParameter, fecha y el valor de la fecha mínima. Entonces, si se fijan aquí, cuando yo le digo a JPQL que necesito poner en ese parámetro de fecha, necesito poner este valor, ya no tengo que poner en la cadena, ya no tengo que poner aquí los 2 puntos. Cuando invoca el setParameter nada más le pongo el nombre, el alias que yo elegí para ese parámetro aquí. Pero en la consulta JPQL sí sabe qué parámetro es un parámetro por nombre, justamente por este prefijo de 2 puntos. Entonces, si se fijan, es muy similar la forma en cómo hacen consultas parametrizadas con posición o usando parámetros por nombre. Lo único que varía es cómo invocan este método setParameter y todo lo demás es prácticamente igual. Entonces, vamos a probar esta parte. Entonces, bueno, déjenme esto de chaining, lo voy a mover para acá arriba porque esto es más de acá arriba de este ejemplo. Y bueno, también podríamos hacer chaining aquí con esto mismo. Sería igual hacer consulta.setParameter y aquí en lugar de poner un número pondríamos fecha. Pero bueno, ahora sí voy a hacer el test para probar que efectivamente todo esto está funcionando. Y para probar esta parte, pues me voy a ir al paquete de test package. Aquí en test package me voy a ir a artículo DAO test de esta clase de acá arriba. Entonces vamos a hacer esto un poco más grande para que se vea mejor. Voy a agregar aquí un nuevo método de prueba que va a ser public void, y pues como estoy probando un método que se llama así, obtén artículos por fecha mínima, pues lo voy a poner así, al test, obtén artículos por fecha mínima, test. Y pues para que sea un test recuerden que hay que poner el annotation test de JUnit y luego el annotation order. Este va a ser el test número 5 y aquí voy a poner artículo DAO punto obtener artículos por fecha mínima, ¿no? Entonces la idea es que le voy a pasar una fecha mínima y me va a regresar los artículos que tienen esa fecha mínima. Entonces aquí obviamente pues necesito definir esta fecha mínima, ¿no? Entonces para eso, para tener una fecha de prueba, pues voy a definir la fecha de vamos a poner que sea el 26 de octubre de 1985, que si recuerdan es la fecha en la cual en Volver al Futuro el doctor Emmett Brown regresa en el tiempo y viaja en el tiempo más bien con el DeLorean, ¿no? Entonces es una buena fecha para probar aquí. Entonces vamos a poner aquí que aquí hay otro detalle también. Las fechas en
en Java, bueno, y en general en la mayoría de los lenguajes, trabajar con fechas tiene varias peculiaridades. En el caso de Java, aquí lo que voy a hacer para definir la fecha de prueba es que voy a poner, tengo que hacer un objeto especial que se llama Gregorian Calendar, calendario gregoriano, y voy a definir una variable que se va a llamar cal, que va a ser de este tipo. Entonces vamos a importar javautil.gregorianCalendar para esta parte, y este calendario, esta variable cal, lo vamos a llenar con una nueva instancia de Gregorian Calendar. Ahora, para definir la fecha que quiero, que en este caso es el 26 de octubre de 1985, voy a poner aquí primero el año 1985, luego el mes, aquí voy a poner 9 y luego voy a poner 26. Aquí ustedes me dirán, bueno, pero no, el mes de octubre es el número 10. Y sí, sí, efectivamente así es, pero el detalle es que, y eso es un detalle que siempre me ha molestado bastante de estas cosas de Gregorian Calendar, pero así lo definieron los arquitectos de Java. El detalle es que en Gregorian Calendar, el mes está basado en índice 0. O sea, es como en los arreglos. Ya ven que en los arreglos la posición inicial es 0, luego el 1, 2, 3 y así sucesivamente. No empiezan desde la posición 1, empiezan desde el 0. Entonces es lo mismo con el mes para Gregorian Calendar. Entonces el mes número 10, como empezamos desde 0, más bien sería, para denotar el mes de octubre, sería el número 9. Entonces por eso es que lo tengo que poner así. Y bueno, una vez que ya tengo este Gregorian Calendar, entonces ahora sí ya puedo crear un objeto de tipo date, que va a ser fecha mínima, cal.getTime. Entonces ya con eso ya tenemos pues una fecha mínima de pruebas, ¿no? Que es el 26 de octubre de 1985. Y para definir correctamente el test, lo que necesito hacer aquí, me tengo que ir a los datos de prueba que tengo. Acuérdense que estos tests de JUnit lo que hacen es que cargan la base en memoria leyendo un script de SQL que está aquí en este paquete, en esta carpeta que dice src/main resources. Teníamos el metainf y aquí tenemos este archivo que dice inicializar base. Entonces, acuérdense que este archivo es lo que define nuestra base de datos de prueba en memoria, que es la que usa JUnit para nuestras pruebas. Y pues si se fijan con cuidado aquí, van a ver que de los datos de prueba para artículos tenemos estos 3 artículos. Entonces, fíjense que tenemos que estos 3 artículos, que son los datos de prueba que tiene la tabla artículos, tienen como fecha el 2013, 2012 y 2020. Entonces todas sus fechas de estos artículos son mayores a 1985. Entonces, pues cuando yo ejecute esta consulta, si todo está funcionando bien, me tiene que regresar 3 artículos, porque esos 3 artículos tienen una fecha mayor hacia 1985. Entonces, pues el resultado de esta consulta me lo va a regresar en una lista de tipo artículo. Lo voy a poner aquí en una variable que se llama artículos. Y lo que tenemos que checar es que estos artículos sean al menos 3. 3, artículos. Bueno, aquí también hay que importar la interfaz list, alt enter, javautil.list, ahí está. Y ya con esto, pues ya podemos empezar a hacer nuestras pruebas. Aquí nada más para que ustedes puedan ver en pantalla qué es lo que encontró en la consola. Voy a poner aquí artículos, 2 puntos, más artículos. Okay. Entonces voy a poner Shift F6. Control F6 para ejecutar el test de JUnit. Acuérdense que el test de JUnit pues tiene que cargar toda la base y luego va a ejecutar este test como el número 5. Fíjense que creo que hubo un errorcito. Creo que se me pasó algo, déjenme ver rápidamente qué es. Déjenme ver. Fecha 1, 2, 3. Perdón, sí, claro. Miren, aquí pues estoy haciendo un assert equals con la lista de artículos. Más bien debería de ser artículos.size. Acuérdense que el método size es lo que nos regresa el tamaño
del tamaño de la lista. Entonces más bien tengo que comparar cuántos ítems tiene la lista con el método 6. Entonces ahora sí vamos a ejecutar el test con control F6. Ahí se va a ejecutar. Y pues vamos a ver. Pues ahí termina. Me dice que ejecutó 5 tests y no hubo ninguna falla. Entonces pues ya está funcionando mi método. O al menos así parece. Podemos hacer otra prueba con una fecha diferente. Por ejemplo, si se fijan en la salida me dice que de los artículos que hay, que encontró los 3 que había en la tabla, uno de esos artículos tiene fecha del 2013, del mes de octubre justamente, pero es del año 2013 y del día 24. Entonces vamos a hacer una segunda prueba pero usando esta fecha. Fíjense que si yo busco todos los artículos que sean mayores, bueno, todos los artículos cuyas fechas sean mayores a esta fecha, del 2013, en teoría me debería de regresar el artículo 1, el artículo 2 no me lo va a regresar porque ese es del 2012, y el artículo 3 sí me lo va a regresar porque es del 2020, entonces me tiene que regresar el artículo 1 y el artículo 3. Entonces para esa prueba voy a definir aquí otra fecha de prueba. Aquí voy a poner esto que era la fecha, creo que no lo copié. A ver, déjenme poner aquí, esto aquí. Vamos a probar con esta fecha. Okay. Entonces, pues voy a volver a definir. Voy a hacer otra vez esto para definir la fecha. Aquí voy a reutilizar la variable calendario. Entonces, nada más voy a cambiar esto por 2013. Sigue siendo el mes de octubre, entonces es el mes 9 según los índices de Gregorian Calendar. Y el día va a ser el 24. Y pues bueno, aquí en la fecha mínima también voy a utilizar la variable, pero ahora va a ser con este valor que tiene el Gregorian Calendar. Y pues vamos a hacer otra vez esto de hacer la consulta, imprimir los artículos y checar que sea el número correcto que esperamos. Entonces aquí vamos a reutilizar esta variable de artículos, vamos a volver a imprimir esto. Y aquí pues si se fijan, por lo que les comentaba ahorita, no deberíamos obtener 3 sino 2 artículos, si todo está bien. Entonces vamos a ejecutar este test con control F6. Ahí va. Ahí se está ejecutando. Y ya me dice que se ejecutó los 5 tests sin ningún problema, ¿no? Entonces, pues fíjense que cuando hizo este último print de artículos, me dice que los artículos que obtuvo son el que tiene el ID 1, que era lo que esperábamos porque su año de creación es el 2013. Y el otro artículo que encontró es el que tiene por fecha del 2020, el artículo cuyo ID es 3, entonces, que era justamente lo que esperábamos, ¿no? Entonces ya está funcionando nuestro método. Esto les ilustra cómo funciona esto de las consultas parametrizadas. Aquí probé el método que funciona con esto de parámetros por nombre. Si quieren probar el otro, pues nada más voy a comentar esto y voy a descomentar este otro de aquí y otra vez es correr el test, ¿no? Entonces control F6. Entonces ahí otra vez se va a tener que ejecutar todo el test. No creo que haya ningún problema, entonces vamos a ver. Ahí está. 5 tests, ninguna falla. Entonces todo funciona exactamente igual. Yo en lo personal prefiero el uso de consultas parametrizadas por nombre. A mí me parece un poco confuso usar estos parámetros con numeritos. Entonces yo evito, en lo personal yo evito usar esto. Entonces por ello mismo voy a dejar comentado esto. Nada más lo voy a dejar comentado aquí para que ustedes vean cómo se hace. Y voy a descomentar este que teníamos, el que usaba parámetros por nombre. Este es el que voy a descomentar. Bueno, pues prácticamente eso es cómo funciona. Aquí nada más, ya para cerrar este video, hay unos detalles bastante curiosos sobre las fechas. Les comentaba que las fechas en realidad es un detalle, tienen varias peculiaridades sobre cómo manejarlas en cada lenguaje. En el caso de Java, pues teníamos estos tipos de datos que son date, ¿ok? Ahora, este tipo de dato date, este tipo de dato Gregorian Calendar son tipos de datos que ya se consideran obsoletos en Java. Desde la versión 1.8, desde Java 1.8, existe como alternativa a date, existe, bueno,
déjame corregir esto. Desde Java 1.8 como alternativa a date existe el objeto date, local date, ¿sí? Entonces es una alternativa a este tipo de dato date. Hay otro nuevo tipo de dato que está desde la 1.8 que es local date. Y este local date, pues, si quieren les voy a mostrar brevemente cómo se usa. Algo muy rápido porque es muy extenso su uso. Este local date se usa cuando van a definir fechas nada más. Pero si van a usar cosas que tienen que ver con el tiempo, es decir, con por ejemplo las 10 de la mañana, pero no les interesa el día, entonces tienen que utilizar más bien time, local time, ¿sí? Y si van a utilizar una fecha con un tiempo, por ejemplo 1985 de octubre del día 26 a las 11 de la mañana, entonces necesitan usar un local date time, ¿sí? Es una mezcla de los dos. Entonces, como yo sé que nada más voy a necesitar una fecha, pues yo me voy a conformar ahorita con nada más local date, ¿okay? Entonces, este local date pues es una clase que hay que importar. Voy a dar aquí import java util local date. Esta va a ser mi variable fecha. Y para definir fechas en esta cosa, lo que hay que hacer es poner local date .off, es un método que tiene esta clase de utilería. Y prácticamente funciona igual que el Gregorian Calendar. Hay que pasarle la fecha con numeritos, 1985 del mes 10 del 26. Entonces, si se fijan en el local date, ya no pasa lo mismo que había con el Gregorian Calendar, que el mes que lo usaban con índice 0. En local date ya tiene este uso que es el uso coloquial de cómo numeramos los meses. Yo no sé por qué en los arquitectos ya definieron esto índice 0. No sé si en el momento a James Gosling, el creador de Java, se le metió el chamuco y dijo que sería muy gracioso que empezáramos todos desde índice 0 para el mes. No sé la verdad por qué lo hicieron así, pero así funciona. El Gregorian Calendar. Pero bueno, el local date ya funciona de la manera tradicional, de cómo lo usamos todos. Y pues configurar fechas usando este objeto es un detalle porque en estos objetos antiguos de fechas no se tomaba mucho en cuenta lo que se llama como uso, lo que se conoce como uso horario. Si ustedes no lo recuerdan, hay unas cosas que se llaman uso horario, esto de aquí, y los usos horarios básicamente es pues el mundo se parte básicamente en 24 pedacitos, en 24 regiones, y cada una de estas regiones tiene una hora específica. Entonces la hora en el uso horario que le corresponde a México, que está entre dos, casi tres usos horarios diferentes, dependiendo de dónde estés, pero dependiendo de la zona en la que estés, hay una fecha asociada, y una hora específica asociada también, y esa fecha y esa hora puede diferir un poco de la fecha y la hora que hay en Rusia, por ejemplo, que está en un uso horario diferente. Entonces esto es algo que toma muy en cuenta este nuevo tipo de dato local date, pero por ello mismo también a veces es un poco engorroso trabajar con él, porque por ejemplo si yo quiero crear a partir de este local date un objeto del tipo date, que es lo que yo necesito para usar la fecha mínima, lo que tengo que hacer primero es agarrar la fecha que ya definí, tengo que decirle invocar este método que se llama al inicio del día, at the start of the day, y este método necesita configurar la fecha de la zona horaria, del uso horario. Entonces aquí tengo que poner zone ID, y aquí en principio tendría que pasarle uno de estos usos horarios. Yo le voy a poner que use el que tiene el sistema de mi máquina, system default, es lo que significa. Entonces todas sus máquinas cuando arrancan en realidad usan de manera implícita un uso horario. Entonces ese uso horario con el que arranca mi máquina, por estar en México, es ese uso horario el que va a usar aquí. Y una vez que tienen esto, este start of date les regresa un objeto que podemos configurar, a partir del cual podemos obtener algo que se conoce como se llama, a ver, déjenme ver aquí cómo se llama el método. Se llama .toInstant. Entonces
pues todo esto tenemos que hacer para convertir un objeto de los nuevos, las fechas del nuevo tipo de Java 1.8 o en adelante, al tipo de dato viejito que es date, fecha mínima. Bueno, aquí estoy reutilizando la variable fecha mínima. Entonces, esta fecha mínima, para que sea de este tipo dato date, tengo que, además de todo esto que hice, tengo que convertirla con date.from. Entonces empiezo con un local date, luego le asigno su uso horario, luego lo convierto en un objeto especial que es instante, y ese instante ya lo puedo usar como un argumento para que configurar un objeto del tipo date, de los date viejitos de Java. Entonces en la práctica pues todavía se sigue usando muchísimo esta estructura, este tipo de dato date. Va a ser muy difícil que yo creo que se haga a un lado, porque pues ya muchos sistemas están construidos basados en este tipo de datos. Entonces pero se supone que este local date es como la versión moderna para manejar fechas. Pero les digo, en la práctica yo creo que va a ser difícil que llegue a haber una buena adopción de este tipo de dato. Con el tiempo pues igual y sí, pero pues todavía seguiremos viendo este objeto date. Entonces pues hay varias peculiaridades de las fechas en Java. No me voy a meter eso ahorita porque es entrar en todo un rompecabezas, en toda una situación que hace que la mente entre en un bucle infinito y entonces uno entra en la locura y desesperación. Entonces mejor no voy a entrar a esa parte, así lo vamos a dejar. Y pues todos estos cambios que hice, si quieren nada más para probar que este cambio que hice con esta fecha sigue siendo igual, entonces voy a ejecutar control F6, nada más para probar que esta misma fecha es la misma fecha de acá. Entonces vamos a seguir viendo los mismos resultados en los tests. Entonces ahí se está ejecutando el test, sigue siendo 5 tests ejecutados exitosamente. Y bueno, y aquí ya nada más pues todo este código que acabo de hacer lo voy a subir al repositorio. Entonces lo voy a subir como git add.a git-m, y le voy a llamar a estos cambios, los voy a etiquetar como clase 17, clase viernes 17 de abril del 2020, y esto fue el ejemplo de consultas parametrizadas. Entonces con ese mensaje van a poder encontrar estos cambios que acabo de hacer en el repositorio. Bueno, pues vamos a hacer un breve ejercicio. Eso lo voy a explicar en el siguiente video.